Antes de iniciar con este espacio, ustedes han elegido venir para compartir lo que es la historia de las constelaciones. Para mí es muy importante iniciar honrando al maestro. Ahí está su imagen, una luz que nos recuerda la luz que nos trajo para todos nosotros como profesionales, así como lo decía Marianela esta mañana. Nos cambió la perspectiva, nos amplió la mirada, pero también en lo personal, quienes hemos sido constelados, sabemos cómo nos cambió la vida. Entonces, para mí es muy importante iniciar diciéndole a Hellinger, gracias, 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 gracias. Y les voy a invitar a que escuchemos una canción en honor a Hellinger. Es una canción de una consteladora venezolana. También tengo una compañera venezolana que quiere acompañarme. Y quiero que la escuchemos y que cuando escuchemos esa canción sea en honor a lo que Hellinger nos entregó. Muy bien. Les presento esa hermosa canción, El Sol, en honor de lo que ella también recibió de las constelaciones. No hay nada que cambiar, mamita, papito, gracias. Finalmente es la imagen que nos devuelve al origen, a ver las cosas como son. Y de eso se trata este taller de hoy, a que también recuperemos no solamente esa historia personal, sino también la historia de las constelaciones, ¿sí? Que podamos honrar a los ancestros y ancestras de las constelaciones. Hellinger siempre nos dijo, cuando las constelaciones llegaron hacia mí, ya estaban, ya existían. Y entonces, ¿quién estaba antes de Hellinger? Puede que no precisamente con la palabra constelaciones, pero ¿de dónde bebió? ¿De dónde se nutrió? ¿Cuáles son los aportes que él hace? Y eso es fundamental. Y de eso es de lo que hoy vamos a compartir, vamos a trabajar, porque sé que muchos de ustedes vienen ya con mucho conocimiento, por eso es un taller. ¿Por qué? Porque es el conocimiento de todos que va a construir este árbol genealógico o esta línea del tiempo, que es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces contextualizo un poco. Mi nombre es Lilian Arbeláez Naranjo. ¿Quién soy? Aprendí que antes de hablar de mi vida profesional,
precisamente las constelaciones. El maestro Hellinger nos enseñó que antes de ser una profesional soy hija de Edisney Arbeláez y Melba Naranjo, a quienes desde que conocí las constelaciones siempre van conmigo. Un hombre y una mujer sencillos, un hombre y una mujer que me aportaron dos cosas maravillosas. Mi papá, esa posibilidad del trabajo comunitario, de ahí bebí, esa es mi fuente. Y mi mamá, esa posibilidad de la escucha, siempre receptivo, escuchando al otro. Y creo que esas dos combinaciones me dieron la capacidad de desempeñarme como terapeuta, porque elegí formarme como psicóloga, pero como psicóloga social, o sea, la combinación con mi padre, ¿sí? Psicóloga social. Como profesional me he desempeñado en muchas áreas, en la psicología social, comunitaria. La terapéutica me eligió realmente. Primero estaba con comunidades, he trabajado en todo el país con comunidades, sobre todo con comunidades víctimas, también con perpetradores o victimarios. Pero un día la terapéutica me dijo, el campo de la terapia, me dijo a través de dos mujeres: yo quiero que tú me acompañes, yo quiero que tú me acompañes, yo quiero que tú me acompañes. Y yo dije, perfecto, entonces yo le digo que sí a lo terapéutico y comencé a hacer mi camino de lo terapéutico. Y como desde muy pequeña siempre me he hecho preguntas por qué soy, a qué vine, qué sentido tiene esto, pues también he sido una buscadora en el mundo de la academia, pero también buscadora por fuera de la academia. A propósito de la pregunta que teníamos hoy, en el taller de los arcanos, he caminado por estos dos, por el conocimiento exotérico. Conocimiento del dominio popular, de todos, conocimiento que está afuera, ¿cierto? Pero también me he atrevido a ir por esos otros saberes, por lo esotérico, eso, que es más un ámbito de focos, no necesariamente oculto, sino que es más de lo que no es público, ¿sí? Y caminando en esos dos senderos me encontré con las constelaciones familiares y me los encontré por una pregunta personal, un asunto de la necesidad de resolver un asunto personal fue lo que me llevó a encontrarme con las constelaciones. Como venía del mundo racional, soy académica, he sido profesora universitaria en varias universidades de la ciudad de Medellín, de donde vengo. Pues claro, lo racional lo había desarrollado muy bien, pero ningún dispositivo por el que yo había pasado me había permitido dar solución a esa pregunta fundamental que yo tenía. Y aparecieron las constelaciones con la Corporación Sabia en Medellín, que es la escuela de donde yo vengo, formada como consteladora, a quien honro también. Y me sumergí, me entregué a una constelación y vi cosas que jamás había podido ver y comprender a través de los otros dispositivos. Y entonces me dije a mí misma, yo quiero formarme en eso, yo quiero comprender eso, yo quiero saber eso cómo funciona, porque eso parece mágico, pero seguramente no es mágico. Seguramente tiene una explicación, tiene una forma de ser comprendido. Honro y respeto el misterio porque también sé que existe, ¿sí? Pero también sé que los seres humanos podemos ir avanzando, poquito a poco, inclusive con mucho respeto por ese campo que se nos hace o se nos presenta misterioso. Entonces decidí formarme como consteladora. Y bueno, me formé en la Escuela de México, en el CUDER, acabo de terminar mi maestría en Psicología de los Sistemas, y este taller que voy a presentar hoy aquí, que voy a trabajar con ustedes, está fundamentado en la investigación de la tesis de maestría, la investigación con la cual opté a la tesis de maestría para optar el título de Magíster en Psicología de los Sistemas. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta es, nos dicen que Hellinger, el maestro, es el padre de las constelaciones familiares. Pero cada vez que yo me exponía al fenómeno de un sistema familiar, siempre aparecía que no hay padre sin madre. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Pero también como académica, para mí era muy importante decir cuáles son las fuentes, de dónde bebió Hellinger. Algunos libros de Hellinger reportan esas fuentes, no todos,
porque la manera de escribir de Hellinger es una manera que recoge su forma fenomenológica, ¿cierto? Pero claro que él había bebido, porque es que Hellinger se formó como filósofo, como terapeuta sistémico, ¿sí? Y tuvo otras formaciones que en muchos de los textos pues, encontramos y que hoy vamos a mirar. Entonces ahí surge esa pregunta, necesitamos una fundamentación. Además, como yo caminaba, o siempre he caminado ahí, me gusta esa tensión que se genera. En la academia siempre me miraban como con sospecha, ¿cierto, Marianela? Así como, ¿que usted está haciendo qué? ¿Que eso qué es? ¿Que eso tan raro? ¿Que constelaciones? ¿Que eso es astrología? ¿Que eso, de qué se trata? Y yo siempre viéndome como con mucha dificultad para responder. Y un día, sentada en la cafetería de una universidad donde daba clases de psicología social, se me acercó una compañera y me dijo, Lili, cuidado. Jesús, Lili, cuidado, el Colegio Colombiano de Psicólogos, las constelaciones no están avaladas, tú tienes tarjeta de profesional, te la pueden quitar. Y llegó un campanazo que aparecía como un miedo, apareció como un miedo, así lo leí en el primer momento. Porque es que las constelaciones ya me habían transformado a mí y estaban ayudándome a acompañar a otras personas a que transformaran su vida. Y me estaban diciendo que yo estaba en riesgo en lo académico, en el mundo profesional, por utilizarlas. Se los voy a confesar, me fui a llorar a la casa. O sea, yo me fui a llorar y yo decía, ¿qué es esto? Una confusión muy fuerte. Y ahí es donde me encuentro con Hellinger, Daniela, que también ha sido mi maestra. Y me fui a meditar. Me fui a preguntarle al campo de información y entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo reconcilio mi profesión que amo? Y si primero es el orden y después es el amor, primero soy psicóloga, ¿cómo le doy un lugar a la psicología de las constelaciones en mi vida? Y también llegó un llamado, un llamado muy fuerte desde adentro que me dijo, pues no vas a tener miedo. Como también hiciste una especialización en investigación, eres docente investigadora, vas a dedicar todo ese saber y vas a integrar esos saberes al servicio de las constelaciones. Y vas a realizar una investigación para decirle al Colegio Colombiano de Psicólogos, no para que nos avalen como ciencia, porque eso no es lo que buscamos, no para que nos den un lugar, tampoco nos interesa, respetamos ese saber, pero sí para que como psicólogos, los que somos psicólogos, pero ojo, también para los que no, porque esto es incluyente, podamos tener una fundamentación, porque cuando yo me pongo a mirar, ¿y por qué no están avaladas? Pues la respuesta es porque no tienen una fundamentación teórica, porque no tienen unos conceptos claros, porque no sabemos de dónde vienen, porque eso en el marco de la psicología no tiene un asidero. Y yo dije, perfecto, entonces me pongo al servicio y durante 2 años me dediqué a investigar. Y aquí va un poquito de la contextualización para que vamos ya a la parte vivencial. Bueno, aprovecho también para decirle a Luz Adriana, gracias por este espacio. El año pasado tuve la posibilidad de estar ahí sentada y este año estoy aquí entregando este trabajo. Luz Adriana, gracias por todo tu esfuerzo para que esto sea posible. A todos los que han aceptado la invitación, bienvenidísimos, y a ti en especial, porque además ya nos va a sacar también un libro que recoge toda esta investigación. Me estoy chismeando me estoy chillando, pero sí es un gran trabajo precisamente de que le dé todo el piso y todo el contexto, es un gran aporte a este espacio, así que muy gracias a ti. Gracias, Luz Adriana. Precisamente lo que nos está hablando Luz Adriana, esa es la portada de mi libro, de gratitud con la artista que la diseñó. Se llama Raíces, el inicio de todo. Va a estar publicado próximamente y les estaremos haciendo llegar toda la información para que lo puedan tener. Pueden hacerla, se va a hacer preventa. Ella no me ha dicho, pero va a hacer preventa. Porque yo también voy a hacer preventa. Ya saben lo que hacen los mayores, lo empujan a uno, ¿cierto? Pero bueno. Constelaciones y marketing. Sí. Partimos las raíces, el inicio. ¿Dónde inició esto? Pues claro, cuando uno comienza a buscar las raíces de su familia, pues comienza a ir hacia atrás y nunca termina. Es que el origen, ¿dónde está? Igual sucedía con esto. Entonces teníamos que decidir cómo delimitar este asunto, hasta dónde llegar. Por eso también
esto es muy importante, es posible que algunos teóricos que ustedes conocen, lo que esté faltando será bienvenido para seguir construyendo. Entonces, ¿cuál era el asunto? El Colegio Colombiano de Psicólogos decía, no hay una definición clara de las constelaciones. ¿Qué es eso? Una definición, y de ahí vamos a partir. Construimos dos definiciones. Cuando digo construimos es yo con todas las que hablan ahí. A veces llevamos un mundo adentro, como dice Jun, ¿cierto? Y todas estas debatían adentro y llegaron a la conclusión de que necesitábamos dos definiciones. ¿Por qué dos? Porque necesitábamos una definición que nos incluyera a todos, psicólogos y no psicólogos. Y otra para el mundo de la psicología. Y entonces, esto fue lo que inicia. Ojo, son una herramienta, metodología también le dicen, pero una herramienta fenomenológica, sistémica y transdisciplinar. Y aquí están los pilares que nos permiten entender por qué profesionales no psicólogos pueden utilizar las constelaciones familiares. Porque son una herramienta. La metáfora que me ha servido es, piensen en una lupa. Una lupa nos permite acercarnos a un campo, ¿cierto? Para tener más visión. Pero ¿y la lupa es solamente para el biólogo? ¿O es solamente para el investigador? ¿Quién utiliza la lupa? Y por eso es muy importante, las constelaciones son como una lupa que nos ayudan a ver mejor, como decía Heidegger, a ver las cosas como son. Nos acercan a la realidad y son una herramienta. ¿Por qué? Ya eso también lo vamos a desarrollar luego. Porque tiene un conjunto de elementos, ¿cierto? Que nos facilitan procesos. Y aquí una clave, fenomenológica. Pregunta, queda para el trabajo que vamos a hacer colectivo. ¿Por qué es fenomenológico? Y eso de fenomenológico, ¿de dónde sale? ¿Y eso qué es que lo utilizamos tanto? Todo el tiempo lo estamos diciendo. ¿Y qué es la fenomenología? ¿Sí? ¿Y quién lo aporta? Sistémico, ya lo tenemos pillado. Yo sé que aquí todo el mundo sabe por qué es sistémico, ¿cierto? Las dinámicas de los sistemas familiares, organizacionales. Inclusive hoy las constelaciones van al mundo de lo jurídico, también lo sabemos, ¿cierto? Y transdisciplinar, digamos que este es el aporte de Liliana Arbeláez. Estoy haciendo el doctorado en pensamiento complejo en la escuela de Edgar Morin, y esto es transdisciplinar, porque lo transdisciplinar, también les dejo la pregunta, ¿qué es lo transdisciplinar? ¿Para qué nos sirve esta palabrita al final de esta definición? Y entonces dije, listo, muy bien, es una herramienta fenomenológica, sistémica y transdisciplinar. ¿Y qué pasa cuando los psicólogos cogemos esa herramienta? O sea, ¿qué pasa cuando el biólogo coge la lupa? ¿Qué pasa cuando el investigador coge la lupa? ¿Qué pasa cuando cada profesional coge la lupita? Que va a haber cosas diferentes. ¿Y por qué va a haber cosas diferentes? Porque es desde la perspectiva desde donde se pare. Si yo soy psicóloga y me paro desde esa perspectiva, este es mi campo de visión. Desde mi perspectiva puedo ver ese campo de visión. No veo todo. Eso también es muy importante. No todo. Los psicólogos, cuando utilizamos las constelaciones, no podemos decir que vemos lo mismo que ve un abogado, que ve Pues ahora voy a dar el sí para llegar allá. Renelita, somos unas pioneras. Gracias maestra. Si no, no hubiera llegado hasta mí. Gracias a todos. Una miradita. Gracias a Gracias. Las dos, yo tuve la fortuna de que las dos fueran maestras mías en la formación en Medellín. Sí, esto fue muy lindo.
todas esas bases teóricas, todo ese trabajo de pareja. Olga Susana, gracias por todo lo recibido y por tu sí. Bien, y ahora sí, como ya estamos en orden. Una pregunta. En este proceso que llevó Liliana, digamos que para llegar a un reconocimiento por parte de la Academia y del Ministerio de Salud respecto a las constelaciones en Colombia, tomó algunos elementos de lo que han logrado los brasileños, porque creo que todos sabemos que en Brasil las constelaciones tienen un estatus, entendiendo que las facultades, es decir, las facultades, lo digo porque yo viví un año en Brasil, yo hice la homologación de mi título de arquitecto en Brasil, no ante el ministerio, sino ante la Universidad Federal. Entonces, en el caso de la psicología, me imagino que también serían las universidades federales las encargadas de avalarlo, y ellos lo hicieron. Ellos dieron ese paso hace varios años, y las constelaciones están reconocidas y tienen un estatus que en Colombia no. Entonces, te quería poner el tema, cómo lo hicieron ellos, y qué hicieron que nosotros no hayamos hecho. Vale. No me dediqué a mirar cómo, pero claro que me inspiraron, porque justo en ese momento en el que yo estaba viviendo esta contrariedad, aparece la secretaria de la Organización Panamericana de la Salud diciendo: las constelaciones pueden hacer parte del plan obligatorio de salud en Brasil. Porque fueron avaladas. Exacto, y entonces también, en Chile también son parte de eso. Cuando eso aparece históricamente en el contexto latinoamericano, yo no me dedico a mirar cómo lo hicieron ellos, sino que lo que digo es: venga, yo me paro aquí, yo estoy en territorio colombiano, primera plataforma, territorio mío. Este saber de la investigación, cómo lo pongo, y llegar a otro momento en el que comencemos a dialogar, porque recuerden que esto es un primer movimiento. Ahora me estoy dedicando a acompañar investigaciones de personas que quieren: venga, yo quiero investigar, venga, yo le acompaño como metodóloga, venga, ¿qué quiere investigar? Porque sí, es necesario investigar rigurosamente, y necesitaremos llegar a esos diálogos. ¿Cómo lo han hecho allá? Y vengan aquí cómo seguimos nutriéndonos de eso que han hecho en Chile, que están adelantando también en Argentina. Tengo un amigo argentino que ya tomó la investigación mía para hacer este trabajo en Argentina. Ahora, yo no sé cómo era así en Chile. En Brasil lo que yo sé es que los ministerios de educación, o en el caso específico de salud, ceden a las facultades esa potestad. Es decir, lo que desarrolle la UFSC o la Federal de Santa Catarina o la de Sao Paulo, son ellos los que hacen la investigación y los que dan el aval, el ministerio simplemente lo reconoce. Perfecto. Entonces hay un dato importante. Yo hago parte de la Asociación de Médicos Bioenergéticos de Antioquia, que se llama AMIBIO, y es un recorrido de la medicina alternativa, es muy parecido, ¿cierto? Cómo ser reconocidos. Y por sugerencias, lo primero que hay que hacer, también estoy en conversaciones con quien hoy es el presidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, capítulo Antioquia, que fue el profesor mío, y Ader López. Profesor mío, recomendaciones que nos dicen: venga, con calma. Por ejemplo, primero, generen una especie de agremiación, miren cuál les sirvió a ustedes, porque individuos aislados no tienen la misma fuerza que precisamente esto que estamos haciendo. Juntémonos, reconozcámonos quiénes somos, cómo vamos juntando fuerza, ¿cierto? Eso es lo primero, generar un espacio donde nos juntemos a hacerlo colectivamente y no individuos aislados. Y lo segundo, también, venga, es que se necesita como una regulación, y ahí voy a chiviar. Mañana tendremos la presentación del manual de buenas prácticas. Primer momento, un primer boceto que estamos haciendo para decir: bueno, ¿cómo nos comenzamos a regular nosotros? ¿Cuáles son los mínimos para que nosotros podamos llegar en algún momento a un ministerio a decir: vea, esta es nuestra red de consteladores, hemos trabajado en esto, tenemos estas investigaciones, no solo la de Liliana Arbeláez, yo quiero que haya muchas, o sea, que investiguemos y poder decir: y este es nuestro cuerpo, para poder decir, podemos dialogar. ¿Qué es lo que han hecho los médicos bioenergéticos? Ellos han generado agremiación, han hecho investigaciones, y luego pueden ir a una conversación, ojo, y ahí también, si nos llegara a interesar, hacernos la pregunta: ¿y si nos interesa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces quiero que sepan que todo eso está ahí,
que no hace parte del taller, pero gracias por hacer la pregunta, porque les permite a ustedes contextualizarse un poco como hacia dónde tendríamos que ir, si algo así nos Ahora, interesa. con la falencia de los bioenergéticos, que uno de los padres, que era Francisco Ríos, ni siquiera era médico. Ustedes sí tienen digamos que un fundamentador que sí era. Miguel era psicólogo. Entonces están Igual, pero por eso es muy importante que si era Hellinger. Pregunta también, ahí queda, que si era Hellinger. Les voy a proponer una cosa, me van a permitir adelantar un poco, porque yo sé que esto nos genera muchas preguntas. Y vamos a hacer un momento de toda esta socialización para que también podamos enriquecernos mucho en el trabajo de sus grupos, porque les tengo una propuesta de un tiempo de trabajo de sus grupos, que ahí seguramente van a salir respuestas y preguntas muy interesantes. La pregunta directriz de la investigación, ¿qué son las investigaciones familiares desde la perspectiva de Hellinger? Esto también nos delimita, porque es que hoy hay muchas formas de construirlas, ¿cierto? Entonces tenemos a Gunther Weber, que también va a ser muy importante en esta historia, ¿cierto? ¿Quién sistematiza a Hellinger en primer momento? Claro. ¿Quién arma esa línea de las investigaciones organizacionales? Entonces, ojo, lo que yo les voy a presentar es desde esta perspectiva. ¿Vale? ¿Cuál es su historia? Ahí, las fotografías del álbum familiar, ahí están, quiénes son, cómo las encontramos, cómo les damos un orden. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos, teóricos, ontológicos, metodológicos y éticos que la sustentan como técnica psicoterapéutica? Yo la estaba definiendo para la psicoterapia, luego salió que debe ser para todos. Y eso que suena tan enredado, epistemológico, teórico, es un asunto muy importante para la academia. Quiere decir, venga, ¿y ustedes de dónde se paran para conocer cómo conocen? Esa es la epistemología, la pregunta por el conocimiento. ¿Y ustedes de dónde se paran? Entonces hay que decir, paradigma de la complejidad nos ayuda perfectamente para comprender todo este mundo de eventos. Teóricos, ahí están, vamos a armar nuestra línea del tiempo para conocer esos teóricos. Ontológicos, eso es la pregunta por el ser. ¿Quién es un constelador? ¿Qué es un constelado? O sea, ¿cómo nosotros definimos esos elementos? Metodológicos, venga, ¿cuál es el proceso de una constelación? Más allá del estilo que cada uno de nosotros va desarrollando, porque vamos desarrollando estilos. ¿Cuáles, digamos, los mínimos para decir que eso es una constelación y no otra cosa? Hay unos mínimos. Y los éticos, fundamentales. Sí tenemos ya unas guías éticas, las tenemos. Todo lo encontré, lo que pasa es que no estaba organizado. Mi trabajo de investigación no fue inventarme nada. Mi trabajo de investigación fue, coja todo esto y ordene según esto, porque ya lo teníamos. Y eso ético me llevó a una pregunta por cuál es la responsabilidad que tenemos por nuestros consultantes. Y es lo que me ha llevado a ser parte del equipo que está trabajando el manual. Muchas gracias también por darme el lugar. Muy bien, entonces ahorita vamos a trabajar en 4 grupos. ¿Listo? Nos vamos a enumerar del 1 al 4 y nos vamos a organizar. 3, 4. Ustedes 4, por favor, me van a ayudar a liderar esos 4 grupos, ¿vale? 1 con el 1, 2 con los 2, 3, 4. 2. 3, 4. 2, 3, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1. 2. ¿Vas a trabajar? 3, 4. 1, 2, 4. 1. Perfecto, entonces me ayudan por favor con los unos, El 1. con Ángela, los unos con Ángela, y nos vamos a organizar en las 4 esquinas del salón por favor para que podamos tener la disponibilidad para el trabajo. Los 2 con Jennifer, los 3 con Luz Adriana y los 4 con 4. Los 1 con Susana. 3. Yo siempre les devuelvo la pelota y digo, investiga. Si no hay, investiga. Ya hay investigaciones, no todo está en serio. Eso también es muy importante. 320 documentos. Ojo, hay mucha documentación. Muy bien generar los movimientos muy grandes, ¿cierto? Que nos pongan una tarea, un llamado, ¿vale? Entonces vamos a disfrutar de la riqueza que tenemos aquí. Esa es la invitación. Vamos a disfrutar de la riqueza y nos vamos a hacer esta pregunta. Vamos a compartir y luego socializamos.
¿Qué sabemos de la historia de las constelaciones antes de Hellinger? ¿Qué sabemos? ¿Qué saben? ¿Qué tienen? ¿Qué información tenemos? ¿Vale? Lo que sepamos. Les voy a invitar a que cierren el grupo para que puedan generar ahí sinergia. Vamos a parar la palabra un momentico a terminar esta idea. Paramos la palabra para poder ir al siguiente momento, porque yo sé que nos podríamos quedar conversando todo el día. ¿Cómo lo vamos a hacer? La idea es que construyamos. Mire, eso que estamos haciendo de palabrear, tan importante palabrear, lenguajear, como nos dice Maturana, sentarnos para escuchar perspectivas diferentes, eso es la inclusión. ¿Y qué importa si soy una abogada, educadora? No, es venga, tu experiencia desde este punto cardinal es tan importante como la de esa de allá, porque cuando nos juntamos y creamos un sistema de conocimiento, cada perspectiva es valiosa. Eso es lo transdisciplinar. Eso que estamos haciendo es cómo yo trasciendo mi saber y me permito enriquecerme del saber del otro, ¿vale? Entonces, pero ¿qué sucede? Que nosotros palabreamos, algo que le pasó también a Hellinger, y ahí fue muy importante la entrada de Günther Weber a su vida, porque ¿qué dijo? Todo lo que usted hace es maravilloso, pero eso hay que sistematizarlo, eso hay que escribirlo, porque si no se nos queda en el aire esto tan maravilloso. Y eso es lo que les voy a invitar a hacer ahora. O sea, voy a hacer de Günther aquí. Aquí hay papel, una persona de cada grupo va a venir, o dos, ustedes eligen. Hay marcadores, hay un papelote. Por favor, vamos a tener, digamos, en ánimos de la inclusión, consideración por quienes no pueden trabajar en el piso. Entonces vamos a mirar quién, vamos a organizarnos como sistema. Y en este papelote vamos a organizar, puede ser un árbol genealógico, puede ser una línea del tiempo, lo que ustedes decidan de eso que están conversando. Aquí en el centro están las fotografías de nuestros ancestros. Ahí están de los fenomenólogos, que seguramente ellos han conversado. Están de los teóricos de la teoría de los sistemas. Está la gente de Palo Alto, están los de Milán, ahí les van a encontrar todo. De Milanito, aquí están los psicoanalistas, claro, porque de ellos también bebió, ahí los van a encontrar. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes deciden cómo presentan, cómo presentamos eso que estamos construyendo en el grupo. Hay marcador. Cada marcador tiene cinta para que peguen y vamos a tener 15 minutos para hacer este trabajo. ¿Listo? Entonces ahí están para que comiencen a trabajar. Si no encuentran la foto de algún teórico, lo representan, porque recuerden que pueden haber personas conocidas. Hay suficientes fotos repetidas, hay suficientes fotos. Esta fue una de esa fue
Vamos a entrar en el campo vacío, vamos a respirar, vamos a cerrar la mirada afuera, o sea, vamos a cerrar los ojitos para activar la mirada interior. Disponernos al encuentro de un fenómeno implica entrar en conciencia corporal. El cuerpo es el instrumento. Entonces vamos a respirar, a sentir nuestra energía, cómo está, cómo se mueve en el cuerpo. Entonces, primero observo, no interpreto, primero observo qué hay, qué acaba de pasar, cómo estoy, cómo me siento. Sensaciones. ¿De qué me acabo de dar cuenta compartiendo con este grupo de personas? ¿Cuánto sabía que no tenía consciente, que no tenía ordenado? ¿Cuánto descubrí? Porque quien está lleno de todo ya no tiene nada nuevo que recibir, y seguro que descubrimos también cosas allí. ¿Cuánto descubrí? Y nos damos cuenta que el conocimiento colectivo siempre será más rico que el individual. Siempre. Ese es el llamado también del maestro. Integrar, incluirnos, superar nuestros egos, ir más allá, o trabajarlos para que nos dejen ir más allá. Respiramos una vez más, inhalamos profundo por la nariz, y cuando inhalamos recibimos todo este conocimiento, todo lo incluimos, sostenemos esa respiración. ¿Para qué? Para que las células hagan el intercambio, y luego exhalamos, y cuando exhalamos también dejamos ir para entrar en el vacío. Quiere decir, no respiramos inmediatamente, habitamos el vacío. Y desde el vacío, una vez más, inhalamos y sentimos lo nuevo entrando, el placer de lo nuevo. Sostenemos, exhalamos, dejamos ir y entramos en el vacío. Y una tercera y última vez, inhalamos, y en la respiración aprendemos todo. Inhalamos con lo bueno y lo no bueno. Sostenemos y cuidamos la vida. Exhalamos y dejamos ir lo que ya cumplió su propósito. Y luego entramos en el vacío y nos disponemos a recibir lo nuevo. Y desde ahí, cada uno recupera su respiración natural, normal. Suavemente vamos volviendo la mirada afuera, estando aquí, serenos. Después de todo este compartir de tanto conocimiento, de tantas perspectivas, de descubrir los incluidos y los excluidos, podemos entonces suavemente ir disponiéndonos al afuera, adentro y afuera. Ese es el movimiento, adelante y atrás, ese es el movimiento. La tecnología nos dice eso. Muy bien. Vamos a compartir. Como tenemos tiempo, ustedes saben que nos podemos quedar aquí todo lo que quisiéramos o necesitáramos, y tenemos solo hasta las 4:20, tenemos 4 grupos, entonces por favor, nos vamos a regalar solo, cortamente, porque seguramente hay información repetida, nos vamos a regalar 3 minuticos cada grupo, ¿cierto? Cortico. Esto es un trabajo que continúa, yo creo que es más como una motivación a mirar todo lo que podemos saber, organizar. También, bueno, ya mucha información de esta va a estar organizada en el libro, espero publicar antes de que termine el año. Es el libro que se llama Raíces, el inicio de todo. Es un libro vivo, no puede cerrarse, porque mucha información ahí, reconozco desde mi pequeñez, falta, porque no tengo la mirada tan amplia como podría tener con la mirada de todos ustedes, ¿cierto? Entonces seguramente falta gente. Entonces es un libro vivo, no necesariamente lo tengo que seguir yo, alguien después puede decir yo quiero continuar y será bienvenido. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Grupo, 3 minutos. ¿Quién nos va a compartir de qué se dieron cuenta y qué construyeron? Nos escuchamos, por favor, nos disponemos a escucharnos.
Pues el resumen es que estamos parados sobre hombros de gigantes, ¿no? Descubrimos que inclusive uno creyera que desde las aproximaciones psicológicas hubiera podido comenzar todo, pero nos fuimos mucho más atrás. Llegamos hasta Sócrates, llegamos hasta estas cosmogonías africanas con los zulúes, ¿no? Toda la parte de la teología de San Agustín y demás, de lo que Hellinger, cuando estudió como sacerdote, aprendió y bebió, hasta los Vedas inclusive, ¿no? Donde ellos comienzan a tener toda una imagen de la familia como un cuerpo, ¿okay? Y de ahí comenzamos a crecer y pasamos desde las teorías, obviamente Freud, Jung, Adler, que es el primero que menciona constelación familiar, refiriéndose al orden de los hermanos, al orden de llegada de los hermanos. ¿Listo? Él fue el primero que nombró constelación familiar. ¿Listo? Y seguimos subiendo, pasamos por la fenomenología de Husserl, toda la parte ya de sistémica de Bertrand Lanfy, la escuela de Palo Alto, el Mental Research Institute, Virginia Satir, Gregory Bateson, Paul Václavic, ¿no? También la cibernética de von Foster, y seguimos subiendo. Comenzamos con Borsomendini, que hace un trabajo de las lealtades invisibles que para nosotros sentimos que el concepto de los órdenes de Hellinger no creemos como hipótesis que no existiría sin ese aporte de Borsomendini. Esto con el libro de cuentas, etc. Seguimos creciendo y pasamos a la escuela de Roma, pasamos a la escuela de Milán, pasamos con Thea Schoenfelder, que ella bebe de la escultura familiar de Virginia Satir y lo comienza a aplicar en Alemania en trabajo psicoterapéutico en grupos, de lo familiar. Tomamos también del role player de Leo Cádiz, donde Hellinger va a un taller de role playing para comenzar a entender, ¿no? Ese trabajo grupal, esa herramienta viene mucho de esto. El trabajo de grito primal de Janov, el trabajo de análisis transaccional de Eric Berne, y comenzamos ya a llegar hasta lo último, donde sentimos que hay cosas de la PNL que se pueden traer también a este modelo, a esta herramienta transdisciplinar, fenomenológica, y llegamos hasta Herbert Spencer. Herbert Spencer, un fisiólogo de los padres de la 1837 hablaba de la información en el ADN, sí, que venía de lo filogenético. Excelente. Toda la parte esta darwiniana que se comienza a discutir y comienzan a ver que hay unos patrones como sistémicos, aunque los sistémicos no se mencionaba, pero ya estaba incluido ahí. Excelente. Y comenzamos a ver por qué el paradigma de la complejidad es la epistemología que nos sirve para integrar todo este saber sin que sea una colcha de retazos. Esto no es una apuesta, permítanme, esto no es una apuesta por un eclecticismo desordenado. No. Comenzamos a ver que el paradigma de la complejidad nos va a decir seres humanos que alcanzan a desarrollar pensamiento complejo tienen la capacidad de abarcar muchos conocimientos, incluyendo conocimientos ancestrales, ¿vale? Saberes ancestrales, aunque no sean científicos, y comienzan a generar unos órdenes. Lo que pasa es que, claro, a nosotros se nos aparece entrópico o desordenado, lo que todavía no logramos ver con perspectiva, pero realmente esto tiene todo un orden y estamos parados sobre el antes. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias. Muchachos, muchachas, yo quisiera decir primero que todo que ellos nos copiaron. Los incluimos en este grupo.
acaba de pasar. La investigación me dijo, habían teóricos investigando en lugares diferentes cosas similares y llegaron a conclusiones semejantes o más iguales. Entonces, se pelearon, yo estuve primero, no, sincrónicamente se van dando estos fenómenos, sin que haya copia, ¿vale? Gracias, Nela, por permitirme explicar eso. Sí, Muy eso bueno, gracias por eso. Por ejemplo, a mí, Milton Erickson me copió. 3 minuticos. Volvemos después de 3 minuticos. Nosotros, además de todo lo que ellos ya dijeron, solo agregamos la Biblia. Y agregamos también Platón, que habló del alma. Es un alma diferente a la hegeliana, pero fue importante. Y también todo lo de los zulúes que aportaron a Hegel. Y también desde la Biblia, o desde lo religioso, o lo espiritual, incluimos la Santísima Trinidad, porque allí formamos el Padre, el Hijo y el Hijo. Y luego, como vimos esta mañana, a partir de la cuarta plataforma, la divinidad. ¿Y qué más agregamos? A Isidoro, al Hijo Zombie, porque fue la primera persona que yo escuché hablando de destino y de cinco caminos de destino, y también que dijo que del destino anancástico podíamos pasar a la orilla del libre albedrío a través de contactar una conciencia que él dijo en sus palabras que yo llamo Dios. Entonces es de Hegel. ¿Ok? Y también logramos saber que también nos habla de siete generaciones atrás. A Janine, Sering del 32, Janine nunca dijo la edad, pero yo le calculo que es del 23. Ella está viva todavía. ¿Y quién más? No. Todos los otros ya no los copiaron. Maravilloso. 3 datos importantes. Sí, los saberes que encontramos en la Biblia, más allá de la creencia, nos hablan de las cadenas ancestrales. Lo hablaba también con este grupo. Es que esto es un saber de la vida, que ha venido siendo organizado, pero es un saber de la vida, y muchas comunidades ancestrales tienen este saber, que se llama constelaciones, ¿cierto? Y entonces cadenas ancestrales, ahí va a estar. El tema de la Trinidad también importante. A mí me gusta mucho el tema de la religión, precisamente porque es el código que codifica a muchas personas. Y el tema de la Biblia, la Trinidad, el 3, que realmente crea la realidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En las traducciones de la Biblia, en el hebreo, espíritu es ruah, y ruah es femenino. O sea, el espíritu, ruah, sería la madre. Y ojo con eso, porque la madre ha quedado excluida en un sistema patriarcal de valores que nos ha hecho daño a todos y a todas. A propósito de la charla de Alejo, a todos y a todas nos ha hecho mucho daño. Hemos excluido, por un lado, lo femenino mayor y también lo masculino, y nos hacemos daño. Hay que incluir ese ruah, espíritu femenino, ese padre y ese hijo. Y también a la madre de las constelaciones. Muy bien. Ahorita vamos a mirar. Grupo, les escuchamos. Bueno, nuestro grupo descubrió. Ay, démosle un aplauso a este grupo. Nos pareció importante rescatar y nombrar a Ancela Chusamberte, que habló de todos mis ancestros. Ay, mis ancestros. Y que habló también del camino de la psicogenealogía. Maravilloso. Hermosas Arancelí. Grupo, les escuchamos. ¿Qué nos van a contar? Todo lo mismo que descubrieron ustedes, pero no sabíamos que estábamos huérfanas de madre, porque no encontramos la madre de las constelaciones. Yo creí que era Helga, la primera esposa de él, y que ella era médica y psiquiatra. Eso era lo que yo creía. Entonces, yo sí que busco la madre entonces, pero no la encuentro. Estábamos hablando de todo eso, pero ya es lo mismo que ustedes han dicho. Muy bien. Pusimos, sí, la religión católica, los zulúes, bueno, todos los filósofos, Heidegger, bueno, en fin. Excluidos, ustedes trajeron los excluidos.
Yo diría que la madre es la matriz de la creación. Ah, sí, finalmente tendríamos que ir a lo último, Claro. ¿cierto? A la matriz, pero no, hay una mujer de la cual vamos a recuperar la historia, porque cuando me la encontré, me alegré tanto. Me alegré porque dije gracias, ella da el giro epistemológico, ella lo da, ¿vale? Muy bien, grupo, les escuchamos, aplausos para ustedes. ¿Nos vas a decir algo? No, hay algo que yo he leído. Clemencia va a decir algo. Estoy de acuerdo cuando yo trabajé en mi maestría, también encontré que Hellinger fue el gran compilador. O sea, realmente cuando vemos el pensamiento de Hellinger y todo lo que incluye una constelación, nos damos cuenta que estamos absolutamente complejos y que estamos a todo nivel, transversal, hacia arriba, hacia abajo, sin límites prácticamente, y sabemos eso, ¿no? Como esta mañana se hablaban de los campos, pero es que el campo no tiene límites, infinito, ¿no? Es infinito. Entonces como lo que, pues la teoría de la complejidad, o sea, está incluido todo y es nada. Y de hecho, Hellinger es el gran compilador en todo esto. Muy bien, gracias, Clemencia. Muchas gracias. Grupo, les escuchamos. ¿Qué nos quieren compartir? ¿Qué se encontraron? Nosotros, Sí. tiene mamá. María Nos Teresa. encontramos a la mamá. ¿Se encontraron a la mamá? Sí. Ahorita vamos a mirar por qué. Como me dijo, ¿y cómo es que se llama? Y ese nombre de mamá ya me olvidó. Es como Alex Schoenberg, un nombre así. Alemana, psiquiatra. Ana Celine No, Schoenberg. Ya les voy a entregar. Thea Schoenfelder y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. Pero no de la mano. Les escuchamos. Vamos a mirar este grupo. Pero miren, aquí en esta foto Thea es hombre. ¿Es el mismo? Es alemana, rasgos muy fuertes, pero es una mujer alemana. Thea. Entonces les escuchamos. ¿Ustedes qué más nos quieren compartir? Pues vamos a básicamente lo que los demás han dicho, pero una de las importantes fue darnos cuenta de que ella hacía parte de ese inicio y ser como madre. Y es bonito traerlo en relación con los pueblos indígenas, que sabemos que Hellinger estuvo haciendo un estudio allá, fue donde se dio cuenta de que estas personas eran muy felices, muy sanas, y es precisamente porque respetaban el lugar, reconocían su lugar y reconocían el lugar de sus ancestros. Y el dibujo que nos quedó muy bonito. Divino. Los incluye. Ana. Sí, excelente. Los trae. Claro. Hay una población peruana que fue descubierta hace poco, los queros. Yo hice curso con ellos y me sorprendí viendo que constelan. Ay, no, me muero. Es su lenguaje, pero ellos usan las constelaciones, son terriblemente ancestrales las constelaciones, y las influimos para ampliar la visión a nuestras raíces indígenas que en nuestro país están excluidas y desvalorizadas. Ellos tienen una forma de ver el árbol diferente. Nosotros dibujamos el genograma, pues papá, mamá, hijos. Ellos dicen, si tú lo haces así, tus ancestros te aplastan, porque trabajan todo es simbolismo para ellos. Si lo haces de abajo hacia arriba, te jalan, tampoco te dejan, no eres libre. Ellos lo representan, tus ancestros circulan. Por eso lo hicimos así también. Entonces te hacen hacer un árbol genealógico de los anteriores y de los siguientes, y se unen y queda una gran circunferencia girando todas las fuerzas en torno a ti para que tú seas la persona que tuviste a ser. Y es vigente. Esto ellos lo están enseñando desde su cosmovisión. Rocío, gracias por ese maravilloso aporte. Y ojo,
Ojo, un aplauso para este El mensaje que yo quiero dejarles con este ejercicio es: podemos hablar de teoría y epistemología de una manera más divertida. O sea, no me digo nada, yo le enseñado a mis estudiantes, profe, hágalo de otra manera. Y entonces hay que irlo haciendo, seguramente podemos hacerlo mejor si tuviéramos más tiempo. ¿Listo? Segundo, esto que nos acaban de decir es muy importante. Hay comunidades que tienen saberes no teorizados, no científicos, pero son saberes válidos y necesarios y urgentes para la vida. Son necesarios y urgentes. No todo en la academia es lo que nos va a salvar si tuviéramos pues que salvarnos. O sea, ojo, también es como poner en diálogo esos saberes con lo de la academia. Y finalmente, el tema del círculo. ¿Sí? Muy bien, el mundo del inconsciente. Y entonces ahí nos encontramos a todos estos. Y también faltan, aquí faltan algunos que ustedes están colocando ahí que yo voy a nutrir. ¿Listo? Ya vamos a pasar por ellos. Freud, ¿sí? Adler con la atmósfera familiar, Carl Jung con el inconsciente colectivo, Liposondi precisamente con ese tema del destino y Jacques Lacan con el inconsciente como un lenguaje. Nos lo decían hoy precisamente en el taller de constelaciones y arquetipos. O sea, hay un lenguaje que siempre nos está hablando. La vida siempre nos habla. Somos nosotros los que lo escuchamos. Psicodrama de Moreno, claro que sí, porque Moreno va a retomar asuntos del psicoanálisis y asuntos del teatro y va a comenzar a ver, él se va a sorprender. Él dice, ve, porque aparecen aquí cosas que tienen que ver con la vida personal de los actores. Ojo, son pisticas que van apareciendo. Los juegos teatrales de Viola Spolin también, porque con esos juegos teatrales se da inicio al roleplay. Justo ahí arranca la posibilidad de ver el roleplaying y todo lo que se puede encontrar allí. La terapia familiar sistémica. Entonces, las tres grandes vertientes: psicoanálisis. Todos los conceptos psicoanalíticos los van a encontrar en el libro. Conceptos como proyección, claro. Lo primero que hacemos es proyectar la imagen interna, lo vimos ahorita, ¿cierto? Proyectamos una imagen interna. Y hasta ahí todavía no hay constelaciones, es una proyección. ¿Cuándo comienzan a emerger las constelaciones? Como tal, cuando comienzo a ver lo sistémico y aparece lo fenomenológico. Entonces son tres grandes vertientes: psicoanálisis, teoría general de sistemas para comprender esa relación, y aquí está el gran aporte del maestro. Él, como filósofo, se formó como fenomenólogo. Y por eso en uno de sus libros van a encontrar tres formas de servirse de la fenomenología. Él dice, la fenomenología filosófica fue la que me llevó a darme cuenta de un territorio de la conciencia. Luego aparece la fenomenología psicoterapéutica, que me permitió también acceder a un campo de información donde además esto tenía unos efectos terapéuticos sanadores en quienes constelaban. Y finalmente, lo que lo llevó a las nuevas constelaciones, las constelaciones del espíritu, es la fenomenología religiosa, que nos lleva, y como Marianela nos lo mostraba con sus plataformas, entonces ese trabajo que va ascendiendo, que nos va alineando, nos puede llevar a la trascendencia, ¿cierto? O sea, esa fenomenología religiosa. Yo estoy segura que cuando Hellinger hizo su tránsito esta semana, ya estaba conectado con la más grande, ¿cierto? Como cuando el gusano se convirtió en crisálida y sabe que ya está listo para ser mariposa. La teoría sistémica. En la teoría sistémica hay varias divisiones. La gente que estuvo en el psicoanálisis, este hombre del cual lo escuché hablando mucho en el grupo, léase en este libro, dos libros obligados por fuera de Hellinger. Lealtades invisibles, hay que leerlo. Definitivamente ahí hay mucha fundamentación. Y este hombre, se los va a presentar, mírenlo ahí, ¿sí? Ay, hermoso. Aportó mucho y él logró mirar como médico, psiquiatra, también todo este trabajo del inconsciente.
que leerlo. Y el de ahí mis ancestros ya han seguido su verde. Aquí van a encontrar los conceptos que Nagy nos aporta. Y también en la teoría sistémica vamos a encontrar los antropólogos. Miren, esto desde el inicio es transdisciplinar. Los antropólogos, los biólogos, los sociólogos. Margaret Mead, por ejemplo, era trabajadora social. Hay pedagogos. El grupo de Palo Alto va a ser muy importante. Y justo aquí, en el grupo de Palo Alto está Virginia Satir. Virginia Satir está trabajando en su momento las esculturas familiares. ¿Listo? Eso todavía no son constelaciones. Esculturas familiares, configuraciones, movimientos sistémicos, sí lo son, pero todavía no alcanzan. ¿Dónde se da el giro epistemológico y podemos darnos cuenta de quién es la madre? Bueno, estas son las otras escuelas, la estratégica con Minuchin, la de Milán, con Mara Selvini y Pancasoli. Hay un proyecto unificador con la cibernética de segundo orden que aporta todo el tema de la comunicación, todo eso de cambio no cambio 2, todo el tema de la palabra, programación neurolingüística también viene de aquí. Por eso utilizamos frases sanadoras, o sea, refraseen eso. Comuníquelo de otro lugar, resignifiquelo. Eso es lo que nos está diciendo la cibernética de segundo orden. Y también nos dice, constelador, obsérvate. Porque es un observador que se observa a sí mismo y que se da cuenta que cuando yo entro en este campo, ya lo comencé a afectar con mi historia. Y por eso mañana vamos a ver tan importante el trabajo del constelador sobre sí mismo. Paradigma del constructivismo, Piaget definitivamente, Vygotsky nos van a aportar mucho en ese tema de la realidad la construimos. Y aquí es donde aparece esta hermosa mujer. Antes de Hellinger ya existía. Eso está en la página. Él dice, ya existían, y él sí la nombra. Él dice, claro, Thea me invitó a un taller donde en el hospital de Hamburgo, donde ella era la directora. En las memorias y en el libro van a encontrar la historia de Thea. Yo tengo familia en Alemania y pude acceder a documentos que me tradujeron. No hay mucho de ella, solo hay 4 artículos, por una razón. ¿Saben qué? Esta mujer se dedicó para trabajar. Entonces ella no escribía, inclusive lo dice en una de las entrevistas, dice, a mí lo único que me interesa es ayudar a los jóvenes que están viviendo la experiencia de la psicosis, porque ella en el hospital de Hamburgo, como directora, fue la primera mujer que fue nombrada como directora de ese hospital. Se dedicó a trabajar, pero ella ¿con qué trabajaba? Solo con la escultura familiar que había aprendido de Virginia Satir. Lo había aprendido de Virginia Satir. Y ella comenzó a trabajar la escultura familiar, pero también tenía la mirada psicoanalítica. Por eso los psicoanalistas nos han aportado tanto. Y ojo que aquí está el dato, el giro. Hay un momento donde esta mujer maravillosa, que es la madre de las constelaciones, a quien hoy también honro y le digo gracias, Thea, dice que estaba trabajando el inicio de todo. Por eso mi libro va a tomar ese nombre, el inicio de todo. Y hay una frase donde ella dice, así inició todo. Tenía un chico en el hospital que estaba viviendo la psicosis. Y cada vez que ella hacía la configuración de la escultura familiar con él, a ella le llegaba una frase. Y la frase que le llegaba es, no te voy a dejar morir. O muérete, judío. Eran frases que a ella le llegaban. Y dijo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué me pasa a mí que recuerdo eso? Y en medio de sus reflexiones, ella se hace una pregunta. ¿Qué de mi historia contacta con la historia de este chico que yo no conozco? Que no se cuenta, que no me han dicho sus familiares. Y esta historia es muy linda y a mí me apasiona. Lloré cuando la leí. Y yo decía, ¿cuál tan bonita? Ella invita a 3 mujeres. A la madre, a la abuela y a una tía, a una sesión. Ella quiere saber cuál es esa información. Y también al chico, que está en el hospital. Y le pregunta a estas mujeres y dice, mientras servía el té, les pregunta, ¿en su familia alguien ha sido perseguido por los nazis? Y hay un silencio. Y ella dice, hay un silencio.
el silencio que todos conocemos de los secretos familiares. Y ella comienza a darse cuenta de algo. Ese es el giro que hay. Emergió una información que no era ni de movimientos, sino una información que lo fenomenológico nos trae. Pero ella todavía no lo llamaba fenomenológico, ella no estaba en ese código, sino hay algo del inconsciente que se revela. Después del silencio, una de las mujeres comienza a llorar, la tía abuela, y dice: sí, mi marido fue asesinado por las SS, mi marido sufría de epilepsia y fue asesinado por las SS. El chico que estaba escuchando la historia, dice ella, volvió el silencio y de pronto el chico lo rompe. Y esta es la frase: ah, entonces todo está en orden, yo no me tengo que enloquecer. Y esto me puso la piel de gallina cuando lo leí, porque Tea volvió al silencio, todos guardaron silencio, ella sigue con el té, yo me imagino la escena, yo la recreo porque soy visual. Sigue con el té y dice que a partir de ahí, claro, esa dio una integración, una revelación de un secreto. Ella dice: este chico comenzó a mejorar definitivamente en su tema de psicosis. Pero ella todavía no comprendía, no lo comprendía. Cuando ella invita a Hellinger, lo invita para que lea eso, porque es que Hellinger tenía la mirada psicoanalítica. Entonces le dice: venga para que vea lo que pasa. Y él va a talleres con ella allá en el hospital de Hamburgo. Y es muy bello porque Hellinger también nos lo dice, yo sé que todos lo han leído, que lo invitó a participar de una constelación y que él estuvo ahí y que él sintió en un momento que algo cambió en él, pero que él no lo podía explicar. Nela también lo dice en su entrevista: a mí me invitaron a algo y yo no lo sabía cómo explicar, ¿cierto? Todos lo hemos vivido. ¿Quién ha sentido que puede explicar una constelación fluidamente? No. Eso es una experiencia, eso es una cosa que pasa por el cuerpo, que es difícil. Por eso en la academia a veces no comprenden. Cuando me preguntan, yo soy como, venga. Y esta mujer comienza a llamar a Hellinger. Recuperando la historia de ella, tenía problemas de trabajo, o sea, era una adicta al trabajo, trabaja, sírvale a la humanidad, entonces no investigaba y no escribía. Y en una entrevista ella dice, hay un pedacito donde dice: es que si me pongo a investigar y a escribir, pierdo tiempo para servir. Es muy hermosa. Revisé el obituario de ella cuando murió, las frases que hay de las personas que pudieron compartir con esta mujer, y conmueve, porque lo que decían de ella era una cosa hermosísima, o sea, una mujer que te sentabas al lado de ella y algo pasaba. Claro, ella había aprendido a conectarse con el campo, pero no lo llamaba así, no sabía que llamaba así, estaba en otra lógica, ¿cierto? Hellinger llega y Hellinger también nos ha dicho: ahí yo entendí algo. Yo vi que ahí había una gran ventana para el mundo psicoterapéutico, eso es lo que el maestro vio. Y se dedicó a hacer las constelaciones, se fue a estudiar el roleplayer, a mirar la fuente, porque ella le dijo, esto es de Virginia Satir, se fue a mirar todo esto, a seguirse nutriendo. Y ahí es entonces donde yo digo, Tea Schoenfelder es la madre, porque ella las gestó y en esa mirada cepilló esto, trae a Hellinger, no tenía tiempo para sistematizarlo, y creo que en una postura femenina, estaba en una postura femenina de servicio, de apertura, y Hellinger es el padre, porque Hellinger, con su formación racional, con su formación académica, filósofo, es el que tiene la fuerza para darles orden y llevarlas al mundo. Y ahí está la madre y el padre, una madre que gesta y un padre que nos lleva al mundo, que nos lleva afuera, que nos sacó, lo sacó de Alemania para entregárnoslo al mundo. ¿No les parece hermoso? Entonces la madre es una... la mamá, Hellinger, el papá. Vamos a ser más horas. Y finalmente, somos los hijos. Yo le llamo a eso el giro epistemológico, ¿vale? Para salir
de la proyección, ahorita lo veíamos cuando proyectamos, una escultura familiar es proyección, pero el giro epistemológico, voy a revisar los tres de la epistemología, pero el giro lo da la fenomenología, ¿vale? No, es que más que desconozca la fenomenología, sino que ya no tenemos que llamar radicalmente misterio, sino que estos tres pasos. Voy a terminar y vamos a hacer rondita. Entonces, a Hellinger con los zulúes, Bert Hellinger, el filósofo y el fenomenólogo. Y aquí entonces siento que la palabra constelaciones ha generado mucho ruido por su uso y abuso, ¿cierto? Porque es una traducción que se hizo del alemán. Realmente del alemán sería colocación, configuración, pero ahí Gunther Weber es el que hace la traducción y lo nombra como constelación. Y él dice, ay, yo soy el que tengo todo esto enredado. En algún lugar leí una entrevista donde él dice, esa traducción que yo hice fue la que ha enredado esto. Pero entonces, en el libro se van a encontrar todos los usos que hay de la palabra constelaciones. La utilizó Freud, la utilizó Jung, la utilizó Adler, o sea, la palabra constelaciones está utilizada en las ciencias sociales, todo lo que ustedes quieran. Solo Freud, en sus textos, la utilizó 128 veces. O sea, la palabra constelación es colocación, configuración, ¿cierto? Ubicación. Y ya para finalizar, precisamente es la fenomenología hellingeriana. Porque sí, claro, Hellinger bebió de Husserl, Hellinger bebió de Heidegger, ¿cierto? De Merleau-Ponty, que es muy importante, porque Merleau-Ponty, leanlo, estudienlo, nos habla de la fenomenología de la percepción. Merleau-Ponty nos va a decir por qué tu cuerpo siente en una constelación, que esa es una de las grandes preguntas. ¿Por qué tu cuerpo percibe? ¿Listo? Pero Hellinger hace de la fenomenología su aporte para las constelaciones familiares y ahí se configuran las tres grandes vertientes: fenomenología filosófica, fenomenología psicoterapéutica y fenomenología religiosa, que nos contacta con lo más grande, con el todo espiritual. Sin decirle gracias al Señor. Gracias por haberle dicho a Hellinger, venga, sistematicemos esto que es muy importante. Porque si no, se nos va a quedar en la palabra. Y lo que usted está haciendo está ayudando a transformar la visión de la psicoterapia en el mundo. Y lo sistematiza, y como estuvo tanto tiempo con él, tomó toda la herramienta, la integró en su ser. Y él es el padre de las constelaciones organizacionales, porque integra todo ese saber y lo pone al servicio, o sea, lo integra con su saber. ¿Vale? Que esa es la idea. Quisiera agregar algo sobre Gunther, si me permites. Que Gunther hacía parte del grupo de la escuela sistémica de la Universidad de Heidelberg, la escuela más importante en Alemania de los sistémicos, y él lleva a Hellinger a este grupo y le abre la puerta a eso, y él ahí comienza a tener Hellinger notoriedad, y la gente comienza a conocerlo a él desde esa puerta que le abre Gunther. Yo quiero complementar algo, Sí. contado por Gunther. Sí. Él le dice, a ver, tú tienes una herramienta maravillosa para sanar, escribe un libro. Y él le decía, no, yo soy teólogo, yo soy filósofo, yo tengo que trabajar, yo cómo voy a poner a escribir, yo no nací para escribir. Y lo perseguía hasta que tanto el vato sigo que me dice, bueno, hagamos una cosa, escríbalo usted y yo lo reviso. Y después de 5 años de seguirlo por el mundo entero, hizo el método. Como buen médico científico, organizó el método científico y hace toda la descripción de lo que ocurría desde su visión. Si ustedes miran, los libros de Bert Hellinger son muy filosóficos, muy espirituales, muy teológicos, pero si ustedes miran los que
siguen la orientación de Gunther Weber, son muy científicos, muy metódicos y empiezan con un problema, más o menos identifican cómo lo van a hacer y describen el campo claramente para cualquier profano y una conclusión. Maravilloso. Muy bien, y ya ahorita sí termino con eso, ¿vale? Se nos va el tiempo. Ingara es la que trae las constelaciones a Colombia, ¿cierto? En 1994 se encuentra con Marianela. Contaba Marianela la historia. Yo vuelvo y le escucho esas grabaciones y me río y me nutro. Y contaba Marianela que fue la primera constelada, ¿cierto? O sea, Marianela le dijo, venga a una constelación. Usted es una psicoanalista respetada. Y ella decía, sí, por eso no me voy a meter en eso de constelaciones, ¿cierto? Y finalmente terminó llevando a su constelación psicoanalistas. O sea, su constelación fue con 10 psicoanalistas que tenían la mirada también para comprender como Marianela de qué se trataba esto. Y hay que honrarlos a ellos. Son más, seguramente. Como lo digo, en eso ya lo estaba compartiendo mucho en mis redes, en las páginas. Miren, estamos aquí reunidos nosotros. Yo soy de las más pequeñitas. Yo me siento muy honrada de estar aquí compartiendo esto, pero es que nos anteceden una cantidad de seres que le dijeron sí, que han sostenido este movimiento. Marianela, Olga Susana, Elizabeth Corredor, María Eugenia Rosselli, Jorge Llanos, Luz Marina Bravo, Margarita Herrera y John Jairo. Jorge Llanos, me fue la S. Margarita Herrera y John Jairo no son los primeros en Medellín, eso queda muy claro en la historia, pero ¿por qué los traigo aquí? Porque son los que han sostenido la formación en la cual yo me formé, que es la de sabia, concluyente. Entonces yo también los honro a ellos. Voy a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias. Eso nos dice la fenomenología. Entonces, respiramos, nos centramos. Sentimos el corazón, el maestro de todos los ritmos de nuestro cuerpo. Ahí nos podemos centrar. Y nos vamos a imaginar que dos grandes raíces salen por las plantas de nuestros pies. Dos grandes raíces que nos conectan con la tierra. La imaginación activa nos ayuda a integrar esta información, estas imágenes. Y a través de las raíces nos conectamos con toda la memoria ancestral que el planeta tiene, el campo del planeta o Akashis que llaman. Y nos imaginamos que así como una USB se conecta para traer información, así nos conectamos nosotros, que somos dispositivos de información, dispositivos biológicos que reciben, transforman y producen información. Y nos imaginamos que a través de esas dos raíces recibimos toda la información de todos los ancestros, de nuestras familias y de los teóricos sabios que están detrás de las constelaciones. Nos paramos con su fuerza y nos imaginamos que todo esto comienza a subir por nuestro cuerpo, llenando de luz, de información cada célula. Y subimos hasta llegar a la columna vertebral. Y ahí se hace la unión. En ese chakra sexual del territorio se unen las raíces de papá y mamá, de lo masculino y lo femenino, y sube por toda nuestra columna vertebral. Y llega hasta el centro del corazón, cuarto centro. Y en ese cuarto centro nos imaginamos que sale un rayo de luz que genera una red de conexión aquí entre nosotros. Una imagen de conexión. A donde vamos nos sabemos conectados, así como lo decía la Hellinger ciencia. Hellinger deja atrás de sí un campo de ayudadores y de terapeutas al servicio del mundo. Y dejamos que esa luz siga subiendo por nuestra columna hasta llegar a nuestra coronilla. Y ahí nos imaginamos que sale un solo rayo entretejido que nos comunica con el cosmos.
con la nube de la información, con la internet, de todo cuanto existe, el mundo de las posibilidades. Y si las raíces en la tierra nos conectan con el pasado, la raíz que nos conecta al cosmos nos conecta con el mundo de las soluciones y de las posibilidades, lo que no está imaginado todavía. Y completamos nuestra imagen entre el cielo y la tierra, colocando a nuestro Padre, la imagen que tengamos de Él detrás de nuestro hombro derecho. Ahí está papá, papá biológico, y le decimos sí, gracias. Y detrás de nuestro hombro izquierdo, mamá, mamá biológica, sí, gracias. Y detrás de ellos a todos nuestros ancestros. Y conectados entre el cielo y la tierra. Y con todos nuestros ancestros a través de papá y mamá, ocupamos nuestro lugar y le decimos al maestro Hellinger, gracias por regalarnos esta imagen y permitirnos ocupar nuestro lugar. Solo desde él tenemos la fuerza para entregarle al mundo lo que vinimos a entregar. Gracias, maestro. Respiramos profundo y cada uno a su manera y en silencio da sus gracias. Y vamos saliendo, abriendo los ojos para estar aquí. Y en esta conexión les invito entonces a que dejemos este lugar y que nos vamos a seguir compartiendo.